Épale mi pana, yo soy el zurdo y muchachos, el bajo rendimiento de David Martínez viene siendo objeto de discusión en las últimas semanas, desde aquel debut en eliminatorias ante el combinado de Uruguay, en una polémica decisión de Bocha Batista de alinear al chamo de 19 años como titular. Es verdad que el bajo rendimiento de David ha sido objeto de discusión a lo largo de las últimas semanas, pero yo quería aguantarme, quería esperarme a que terminara su participación en el Mundial de Clubes para poder hablar más a profundidad sobre este bajo momento, esta pequeña crisis que está viviendo el jugador David Martínez, que ya está siendo cuestionado por muchos, de si va a ser otro petardo, otro jugador que prometía mucho, pero que no llegó a cumplir las expectativas, o si vamos a volver a ver a ese David Martínez que maravilló a todos en la categoría sub-17. Pero antes de comenzar, muchachos, agradecer al patrocinador de este canal, como siempre, a OneXBet, una de las mejores casas de apuestas a nivel mundial, y recordarles que con el código promocional REDWINE duplicas tu primer depósito. Es decir, que si metes 5 recibes 10, si metes 10 recibes 20 y así sucesivamente. Y yo, como soy mayor de edad, como lo hago por puro ocio, como no me afecta, pues evidentemente me lo estoy tripeando el Mundial de Clubes de la mano de OneXBet. Ya lo saben, código promocional REDWINE, toda la información, comentario fijado y descripción del video. ¡Seguimos! Aquí vemos lo que fueron sus calificaciones a lo largo del Mundial de Clubes. Aquí vemos partido contra Chelsea, 6.6 de calificación, según SofaScore. Contra Esperanza de Túnez, 6.2. Y contra Flamengo el día de ayer, 6.9. Es decir, ayer en teoría podría llegar a haber sido su mejor participación en el Mundial de Clubes, pero más allá de eso, rendimientos bastante irregulares, bastante bajos, sobre todo para un jugador de la calidad y del talento que tiene David Martínez. Al respecto, muchos han hablado. Aquí tenemos el tweet de Javier Parra Peña, que para mí, no sé si será periodista, pero para mí, por lo menos de los tuiteros, opinadores, es uno de los que mejor analiza el fútbol, por lo menos desde el punto de vista táctico. Dice: el Mundial de Clubes de David Martínez es flojo, salvo el partido contra Chelsea, que creo que firmó una buena actuación, quedó mucho a deber para el talento que tiene. Hoy, por ejemplo, se le notó apático y sin ganas de querer jugar el partido, muy poco apoyo defensivo ante Flamengo. Está hablando aquí Javier Parra Peña. También tenemos aquí un tweet que me parece que sonó mucho, ¿no?, de Manu Antonetti, diciendo ya hace unos días: opinión impopular, David Martínez es buen jugador, va a mejorar muchísimo con los años, sí, está verde aún, sí, pero no es ni de cerca el jugador más talentoso que haya parido Venezuela. Es un jugador normalito, sinceramente no veo nada especial en él, dice el señor Manu Antonetti. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? ¿Creen que David Martínez es un jugador normalito? Yo, sinceramente, les digo una cosa. Yo puedo calificar a David Martínez de muchas cosas. Puedo decir que me está decepcionando el rendimiento que está dando David Martínez. Puedo decir que a lo mejor no va a llegar a ser el mejor jugador de la historia de Venezuela, si es que alguien lo creía. Pero bajo ningún concepto podría definir a David Martínez como jugador normalito. Me parece que no procede ese calificativo para él, porque al final del día, muchachos, y vamos a hablar de esto más a profundidad, aquí poniéndoles algunas jugadas de David Martínez en esa categoría sub-17 donde maravilló al mundo entero. Yo, David Martínez, creo que es el jugador venezolano más talentoso que he visto desde la aparición de Alberto Peñaranda, sinceramente. Para mí, bajo ningún concepto, David Martínez es un talento que se pueda calificar de normalito. Ya en la categoría sub-17 me parecía un jugador ampliamente adelantado a su generación, ampliamente adelantado a la mayoría de jugadores sub-17 a nivel continental, y creo que lo demostró en ese sudamericano sub-17 donde se puso un equipo, una selección vinotinto al hombro a lo largo del sudamericano y terminó consiguiendo ese pase al mundial. Entonces no, yo imposible que califique a David Martínez de jugador normalito. Creo que es un talento fuera de lo común, fuera de lo ordinario acá en Venezuela. Repito, creo que no había visto un talento así en un jugador joven desde la aparición de Alberto Peñaranda, y ya posteriormente me tengo que ir a la época de Ronald Vargas y su irrupción en el fútbol para hablar de un talento como este. ¿Qué pasa con David Martínez, muchachos? Que maravilló a todos en ese sudamericano sub-17, en esa categoría sub-17, donde era un jugador completísimo, un jugador que tenía conducción, un jugador que con espacios te mataba, un jugador que tenía drible, un jugador que exhibía buena pegada y además visión de juego. Aquí vemos los buenos pases que daba. La verdad es que David Martínez era un jugador completísimo, que hacía jugar al equipo y hacía que el equipo
por ende jugara para él, porque era un líder dentro del campo. Creo que lo que más me sorprendía de David Martínez en la categoría sub-17, y aquí estamos viendo algunas de sus mejores jugadas en ese sudamericano, era justamente la personalidad con la que jugaba. Se veía confiado, se veía un jugador que se sabía mejor que los demás. Se sabía que estaba por encima y así jugaba, con mucha soltura, con mucha personalidad y con mucha confianza. Eso era personalmente lo que yo más podía llegar a destacar de David. ¿Y qué pasa a día de hoy con David Martínez, muchachos? Vamos a ver un poquito de lo que fue su partido ante Flamengo. Aquí con una recopilación del canal de La Vinotinto. Vayan a suscribirse a su canal, de todas maneras link acá abajo en la descripción. ¿Qué pasa con el David del 2025? Que ese jugador con personalidad, ese jugador que jugaba confiado, ese jugador que si quería te metía un pase filtrado, si quería te conducía el balón y te driblaba, si quería definía él con un disparo de larga distancia, ese jugador yo ya no lo veo del todo. No lo veo, ojo, no desde un punto de vista de talento, en ningún caso estoy hablando de talento, el talento lo tiene y se le ve en ciertos momentos, en ciertos chispazos. Yo veo a un David Martínez falto de confianza en Los Ángeles FC. ¿Por qué falto de confianza? Bueno, hay que analizar un poco lo que han sido los últimos años de David Martínez. Desde esa lesión en el Mundial Sub-17 sufría de la mano de Ricardo Baliño de entrenador. La verdad que ha tenido muchos problemas de lesiones David Martínez. De hecho, a inicios de 2025 es que estaba pudiendo recuperar un poco esa regularidad a nivel de clubes. Estaba siendo titular con Los Ángeles. No estaba teniendo problemas a nivel de lesiones. Y es por eso que vimos entre febrero, marzo, abril, vimos de nuevo la mejor versión de David Martínez con Los Ángeles FC. Y es por eso que mi persona, y creo que absolutamente todos lo pedíamos para la selección venezolana. ¿Qué pasa? Que yo creo que esa convocatoria, no la convocatoria, que esa titularidad ante Uruguay, ese mal partido que tuvo David Martínez ante Uruguay, lo hizo retroceder mucho, lo hizo retroceder muchos pasos a nivel de confianza. Ve un partido de David Martínez con Los Ángeles en marzo, en abril, y ve cualquier partido de este Mundial de Clubes. Un David Martínez que no decide con la misma confianza, no decide con la misma determinación, que conduce mucho menos la pelota, que mientras más rápido te suelte la pelota mejor. Tiene miedo a perder el balón. Yo personalmente le siento el miedo a perder el balón, le siento el miedo a intentar algo diferente. Y es verdad que en el partido del día de ayer se le mostró un poco más participativo, no tan pegado a la raya, sino buscando más. Aquí lo vemos, mira dónde está apareciendo mucho más por dentro, mucho más por el centro. Pero yo veo a un jugador sin determinación jugando. Y yo creo que eso es lo más importante para hablar del momento de David Martínez. No es cuestión de talento, me parece cuestión de confianza y de determinación. Te da estos chispazos, gran pase el que metía por aquí, gran intención la de ese pase filtrado, pero después tienes jugadas como esta, donde en la sub-17 un David Martínez te recibía con esos espacios y te resolvía. David ya no resuelve, o por lo menos en este Mundial de Clubes no resolvió cuando tuvo espacios. Esta es otra jugada hermosa, donde tenía espacio y termina decidiendo muy mal. Entonces, efectivamente creo que el problema de David Martínez a día de hoy pasa por un tema de confianza. Tema de confianza 100%. Creo que ese mal partido con la selección Vinotinto le cayó posiblemente en el peor momento, porque le cayó justamente previo al Mundial de Clubes y lejos de darle confianza para encarar esta vitrina de la mejor manera y ganar reflectores que se está ganando, por ejemplo, Telasco Segovia. Creo que lejos de eso le mermó la confianza al chamo, ese mal partido en el Centenario de Montevideo. Mal partido que evidentemente en parte es su culpa, en parte en ese partido lógicamente se mostró bastante nervioso, pero yo creo que en un 90-95% la culpa recae en el entrenador, que sabiendo que no estaba preparado para esa intensidad, para salir de titular en ese contexto, lo soltó en ese contexto y le termina mermando mucho la confianza. No le quiero quitar responsabilidad a David Martínez porque ya tiene 19 años. Dentro del contexto fútbol hay jugadores mucho menores que él, en contextos de presión mucho mayor. Entonces tampoco le voy a tratar a David Martínez como si no tuviese responsabilidad. Lógicamente tiene responsabilidad tanto del mal partido en el Centenario como del mal rendimiento en este Mundial de Clubes. Pero yo creo que los malos rendimientos bajo ningún concepto se debe a una cuestión de talento, ni tampoco te diría que se debe a una cuestión de madurez futbolística, porque yo creo que David Martínez
Ya para la sub-17 era muy maduro a nivel futbolístico, en la toma de decisiones, en la personalidad con la que jugaba. Yo creo que la crisis actual de David Martínez se debe enteramente a una cuestión de confianza, hermano. Una cuestión de confianza que la va a tener que ganar en el día a día, jugando partidos con su club en la Major League Soccer. No creo que vuelva a ser convocado con la selección vinotinto y tampoco creo que debería volver a ser convocado con la selección vinotinto en septiembre, a no ser que la circunstancia lo demande. Pero yo le sigo teniendo fe a David Martínez. Sigo creyendo que vamos a ver a ese David Martínez que maravilló en la sub-17. Pero pase lo que pase con David Martínez, pase lo que pase con su carrera, consiga llenar las expectativas que tú tenías sobre él o no, yo creo que en ningún concepto va a ser por falta de talento. Un jugador puede llegar o no llegar al fútbol élite por muchas razones, no necesariamente por talento. Y aquí en Venezuela tenemos muchos casos. Caso Ronald Vargas y el tema de las lesiones. Caso Adalberto Peñaranda y el tema extracancha y el tema de mentalidad. Son dos casos de jugadores que bajo ningún concepto creo que podríamos considerar como jugadores normalitos. Yo creo que son jugadores fuera de lo común, por lo menos para el contexto venezolano, al igual que David Martínez. Ahora bien, ¿llegará o no llegará al fútbol de élite? ¿Llegará o no llegará a cumplir las expectativas a nivel de selección? Eso ya depende de muchas cosas, depende de muchos factores, pero si es por talento, hermano, yo no dudo en ningún momento, bajo ningún concepto. Dudo de David Martínez y de que pueda llegar a ser un gran jugador. Y de que, como dijo Manu en el tweet, sí, es verdad, está verde. Creo que todavía le falta. Todavía le falta cocción, sobre todo a nivel mental. Antes del partido ante Uruguay salieron unas declaraciones que daba David Martínez. No sé el medio y no sé el periodista, así que si lo consigo doy los créditos. Donde decía que no le gustaba que le dijeran la joya porque él era un jugador, él era uno más y que no le gustaba tener esa presión encima. Fueron declaraciones que para muchos fueron una muestra de humildad, una muestra de que el chamo tenía bien amueblada la cabeza. Para mí no fue tanto así, sinceramente. Yo creo que para un jugador con el talento de David Martínez, me parece que debería afrontar la presión desde otra manera. Creo que si sabes que eres uno de los jugadores más talentosos, si confías en tu talento, si confías en ti, creo que puedes absorber esa presión de llamarte la joya o que te llamen como te llamen de una mejor manera. Y personalmente, ya esta es una consideración totalmente subjetiva, me gusta que los jugadores, si son talentosos, no tengan problema en decirlo y no tengan problema en aguantar la presión que se les venga. Porque al final del día, muchos dicen, no hablen tanto de este jugador porque lo van a quemar. Hermano, donde hay talento, tristemente va a haber presión. Esto es fútbol, esto es deporte y al final del día un gran talento siempre va a acarrear una gran presión encima y es por eso que es importante para los chamos, evidentemente el mantenerse humildes y tal, pero también sacar pecho cuando tienen que sacar pecho y de verdad creérsela. Yo creo que a día de hoy el problema de David Martínez no es un tema de humildad o de si está agrandado o no, yo creo que es un tema de que no se la cree. No se la termina de creer David Martínez y eso lo lleva muchas veces, me parece, a que la presión lo absorba y a que se desconecte de los partidos, porque es verdad que por lo menos en faceta defensiva muchas veces David Martínez se desconectó contra Uruguay, se desconectó ayer contra Flamengo y evidentemente muchas veces decide mal en 3/4 de cancha. Yo creo que lo importante para David Martínez, si puedo hacer una pequeña reflexión, es que disfrute del fútbol, porque yo me vi el partido ayer ante Flamengo y lejos de ver a un David Martínez que estaba disfrutando ese momento, veía a un David Martínez nervioso y pendiente de no perder la pelota. Y yo creo que lo importante, cuando ya tienes el talento, porque David Martínez tiene el talento, creo que lo importante realmente es disfrutar dentro del campo. Y no siento que David Martínez esté disfrutando a día de hoy de jugar al fútbol. Por recomendación para él y para su entorno, que el chamo se empiece a divertir de nuevo con la pelota, que el chamo empiece a jugar cada vez más despreocupado. Eso es algo que va a agarrar en el día a día en partidos de liga, partidos de la Major League Soccer. Creo que está en una liga ideal para eso, una liga que es competitiva pero que tampoco tiene un margen de presión tan alto. Y yo creo que con el tiempo, poco a poco, iremos viendo al mejor David Martínez. Pero muchachos, déjame saber acá abajo en los comentarios tu opinión sobre el caso de David Martínez. ¿Crees que va a llegar a cumplir con las expectativas que se tenían sobre él desde la categoría sub-17? ¿O crees que se va a quedar en el camino como casos que ya mencioné? Peñaranda, Ronald Vargas, etc, etc, etc. Sin nada más que decir, esto ha sido todo por el video del día de hoy, muchachos. Un video hecho por el zurdo para Red Wine. Un saludo y hasta la próxima.